presente. Porque bueno, no sé si de dar una charla, pero sí de estar acá en el teatro. Así que, bueno, quería hablar de esto de los celtas. Y la idea mía es hacer primero como un pantallazo general y después ya referirme a algunos detalles de la obra de Tolkien. Digo detalles porque justamente con el tema de los celtas es todo un tema, ¿no? Algunos se ríen porque ya saben por el seminario, que hicimos un seminario en la facultad y bueno, es un tema que mencionamos y que tratamos un poco, ¿no? Bueno, me siento, si no me molesta, tal vez, no sé si no me voy sentando y parando así, cosa que la gente no se duerme. Una payasada. Canto, puedo cantar. Bueno, el tema de los celtas y de lo celta, lo céltico, es un tema muy complejo. ¿Por qué muy complejo? Porque se ha dicho todo y más, se ha hablado por demás, incluso, hasta el punto de ya estirar el concepto de lo celta hasta cubrir algo que dudosamente es. No se sabe muy bien si se está hablando de una raza, no se sabe muy bien si se está hablando de un pueblo, de una corriente migratoria. Bueno, por supuesto que hay cosas que sí se saben y con certeza, ¿no? Pero hablar de los celtas es como si yo dijera hablar de, no sé, los hispanohablantes. Son muchísimos y en todas partes, y no son para nada iguales en un lado respecto a otro, y hay una historia de por medio enorme, ¿no? O hablar de lo germánico. Ustedes saben que dentro de lo germánico puede ser bueno, lo alemán, lo nórdico, o escandinavo, o lo anglosajón, y uno va sectorizando, y que tiene, bueno, acá todavía más, digamos, más difuso. ¿Y por qué más difuso? Porque es más antiguo, porque estamos hablando de algo todavía más antiguo como registro histórico, ¿no? Bueno, y un poco me voy a referir a eso. Pero antes, como esto no se trata ni de historia ni de arqueología, aunque se toca un poco con ese tema, quería leerles algunas cosas de lo que dice Tolkien, refiriéndose al tema de los celtas en general. Después voy a distinguir qué tipos de celta y bueno, qué ramas, digamos, pero en principio me refiero así en general. Y Tolkien hace alusión también a esto en general. En la obra de él y sobre todo en las cartas. Las cartas son interesantes porque en las cartas él dice literalmente lo que piensa, sin ningún tapujo, no porque los tenga, digamos, en la obra, pero bueno, la obra puede pasar como más, la obra artística, digo, la obra literaria, más desapercibido, un ensayo, etc. Y vieron que hay una forma de encarar a Tolkien en base a lo que a Tolkien le gustaba. Pero descubrí que hay una forma de encarar a Tolkien también que es en base a lo que no le gustaba. Y hay una larga lista de las cosas que no le gustaban a Tolkien. Entre esas cosas que no le gustaban, en muchos momentos aparece los celtas. Entonces ahí tenemos un pequeño primer problema. Pero no quiere decir que su obra sea ajena a esto. Por eso es algo más complejo. ¿Se hablaba de los germánicos? Sí, bueno, le gustaba y lo usaba y le hacía alusión directa. Cada vez que le decían celta a Tolkien en una carta, en una conferencia, decían no, esto no. Y lo explica. Les voy a citar 4 pequeñas citas de las cartas. Una carta de 1937 que le responde, que le escribe a Stanley Unwin, ¿no? El editor. Otra carta a Naomi Mitchinson del 54, una carta a Oden, el escritor norteamericano del 55, y una carta a Deborah Webster del 58. O sea, un lapso de años, digamos, más de 10 años, ¿no? La primera carta, la del 37 a Stanley Unwin, es, si no me equivoco, a raíz
a instancias de una... Sí, creo que de un lector... un lector de la obra de Tolkien, un lector, más que un lector, digamos, un evaluador, un editor. O sea, Anduin había mandado Silmarillion, lo había dado a leer a una persona que le da un veredicto, un juicio sobre la obra del Silmarillion, y Anduin se lo dice a Tolkien, dice, y Tolkien le responde. En una parte dice: conozco por cierto las obras célticas, muchas de ellas en las lenguas originales irlandés y galés. Ya acá tenemos una primera que decía, conoce el galés, esto lo sabemos que yo, pero conoce el irlandés, en la lengua original, ¿no? Entonces, lo use o no, ya lo conoce, eso ya lo sabemos. Dice, y siento por ellas un cierto disgusto, en gran parte por su fundamental sin razón, unreason. O sea, son obras sin razón. Tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores rota y rehecha sin seguir diseño alguno. Esto lo entendí cuando tuve la oportunidad el año pasado, por una enorme gracia, de poder ir a un congreso en Inglaterra, y visité la catedral de York. En York hay una enorme catedral que tiene vitrales gigantescos, digamos, enormes y preciosos, que se han ido rompiendo por diferentes incendios y la guerra y esto y lo otro, y se han ido rehaciendo. Y ahora había un taller en donde lo estaban tratando de construir más o menos. Bueno, le pusieron cabeza de caballo un tipo que, o sea, cuando lo reconstruyeron, hicieron cualquier cosa, ¿no? Me hacía acordar de esa imagen, ¿no? O sea, los materiales iniciales interesantes, lindos, pero ventana de vidrio rota y rehecha con intenso colorido, pero desordenadamente, ¿no? Eso es lo que siente todo. Dice, de hecho, las historias celtas son enloquecidas, como dice su lector, es decir, a quien Anduin le mandó la carta, ¿no? Dice, pero no creo que yo lo sea, porque lo acusa de, dice, el Silmarillion es demasiado complicado y esos nombres celtas, le dice el lector, son demasiado, y él, bueno, se enoja, dice, no son celtas estos nombres, qué sé yo. Otra carta dice, la lengua viva de los elfos occidentales, Sindarin o élfico gris, es la que se encuentra habitualmente, en especial en los nombres. Esta deriva de un origen que les es común a ella y al Quenya. Pero los cambios han sido inventados deliberadamente para darle un carácter lingüístico muy semejante, aunque no idéntico, al británico galés. Porque encuentro ese carácter muy atractivo en algunos templos lingüísticos y porque parece adecuarse, ojo acá, al tipo de leyendas e historias más bien célticas que cuentan sus hablantes. O sea, acá se acerca un poco a los célticos, ¿no? Es decir, está hablando de los Sindarin, digamos, está rimando el bochín a los celtas. Lo que es claro es que la lengua Sindarin está inspirada en el galés, o sea que ahí ya la cuestión lingüística está cercana. Bueno, otra carta a Oden dice, mis remotas leyendas élficas fueron rechazadas, el lector de un editor dijo que estaban demasiado atestadas con esa especie de belleza céltica que en grandes dosis enfurecía hasta la locura a los anglosajones. Dice, es muy probable que tuviera razón, o sea, es un celta sin quererlo, ¿no? Tolkien, entonces. Y lo último que me parece muy subjetivo, me encanta Gales. Lo que queda de él, dice, cuando las minas y aún peor los recreos balnearios han hecho su obra. Y especialmente la lengua galesa. Pero de hecho no he estado en Gales por largo tiempo, solo para cruzarlo camino de Irlanda. Voy con frecuencia a Irlanda. Aclara, Eire e Irlanda del Sur, ¿no? La República de Irlanda. Pues me agrada y me gusta la mayoría de su gente, pero la lengua irlandesa me resulta del todo desagradable. Entonces, acá tenemos un mix de gusto y disgusto, ¿no? Por la cuestión celta, en donde se mezcla de todo. Desde lo que son celtas ahora, de lo que eran celtas antes, de la cuestión de la lengua, que para Tolkien es importante, es decir, Irlanda le gusta, su gente también, sus historias evidentemente no, la lengua la detesta, Gales le gusta, a Gales le gusta la lengua, no parece tomar muchas historias galesas,
Y a esto habría que agregarle otra cosa más, que está el mundo artúrico, que hablábamos ayer con los muchachos en el seminario, que también pertenece, digamos, es un refilón de la cuestión celta. Entonces eso es algo que se puede incluir, pero que se escapa ya de los celtas, es decir, adquiere cuerpo en el mundo céltico y después se independiza. Pero bueno, esto como para empezar un poquito. Yo quería un poco hablar de, si me permite, de lo que son los celtas y lo que es su literatura, muy de forma general, haciendo más hincapié en una de las ramas de esta cultura celta. Y lo hago, bueno, si después a lo mejor alguien ya sabe de estos temas, si no, bueno, lo aburro un poco, pero porque me parece que por lo general no, al menos en estas latitudes del mundo, no queda a veces muy en claro. Capaz lo tiene más en claro la persona que le gusta la música irlandesa o la música llamada música celta, ¿no? Entonces sabe que los celtas tienen que ver con lo irlandés, etc. Pero cuando hablamos de la cultura antigua medieval, ahí hay una bruma, ¿no?, que se nos hace con los germánicos. Entonces, bueno, todos los rubios, medio pelirrojos, son todos celtas o germanos, no sabemos. Bueno, si tienen los vikingos, los celtas, bueno. Y la verdad que se mezclan en algún punto de la historia también. Entonces digo esto rápidamente, ¿no? Celta viene de la palabra keltae, en latín, ¿no?, que es referido a una tribu de lo que ellos consideraban más ampliamente, digamos, el mundo céltico, que ellos lo llamaban Galli, los galos, pero en realidad es una palabra griega, keltoi, porque los primeros que habían documentado a los celtas eran los griegos, ¿no? Hay una serie de descripciones acerca de quiénes son estos, ¿no? Los griegos lo habían hecho primero, después lo hacen los romanos. Acá muchos alumnos de letras o aficionados conocerán, al menos de nombre, el comentario de la Guerra de las Galias de Julio César. César describe el panorama, digamos, con fines militares, ¿no?, pero bueno, describe al fin el panorama de los galos, los celtas, los va dividiendo, los va clasificando. Las clasificaciones que tenemos son entonces clasificaciones mediatizadas por el mundo romano, ¿no? Hay un ida y vuelta con los romanos muy grande. De hecho, cuando se conquista y se romaniza la Galia, sigue siendo Galia céltica, pero ya muy romanizada, ¿no? O sea, los galos no es que son exterminados, los galos han sido mezclados con los romanos, hasta tal punto que cuando llegan los invasores germánicos en la Edad Media, los francos, lo que se encuentran es un mundo plenamente romano, pero con un sustrato celta importante. Si se hablaba o no galo, y probablemente ya a esa altura no, pero bueno, es algo que se funde muy inexplicablemente. ¿De quiénes hablan los romanos? Bueno, de una multitud de tribus o de pueblos, sobre todo está la Galia cisalpina y la transalpina. La cisalpina es Italia misma, o sea, la Galia de este lado de los Alpes, o sea, Milán, Venecia, todo eso era Galia cisalpina. O sea, los celtas estaban ahí nomás, cruzando el Po. Del otro lado de los Alpes, la Galia transalpina. Y en realidad, ¿qué era celta? Y como dice una profesora de latín que se llama Lía Galán, todo era celta, ¿no? Dice, todo era celta, ¿no? Toda Europa, de Austria hacia Occidente, Europa central, Europa continental, y después vamos a ver que la insular también era celta o de influjo celta. Las investigaciones un poco más recientes, digo un poco más recientes por supuesto los romanos, ¿no? Es decir, las investigaciones ya de la modernidad, sobre todo el empuje de las investigaciones arqueológicas históricas de fines del 19 y del principio del 20, hacen descubrimientos muy importantes de, por ejemplo, el origen, o lo que se tiene como más antiguo la cultura celta, por ejemplo, lo que se llama cultura de Hallstatt o cultura de Latén, son enclaves prehistóricos, es decir, de la era de bronce, o del límite entre la era de bronce y la era de hierro, que ya se pueden considerar celtas. O sea, los más antiguos pobladores indoeuropeos de Europa. Sabemos que los vascos, ¿no?, algunos amigos de esa raza, estaban antes desde el Neolítico como mínimo. Y algunos otros que estuvieran ahí dando vueltas, que seguramente no eran de raza humana, serían de
Como dice Tolkien, muy acertado. ¿Quiénes eran estos celtas? Bueno, vénetos, los parisios, los parisi, que dan nombre a la ciudad, posteriormente, pero era Lutetia, ¿no? Lutetia. Los Helveti, ¿no? De Helvetia, los Belgae, Bélgica, los Aquitani, los Celtae como una zona particular entre dos ríos, ¿no? Una subdivisión que después fue aplicada a los celtas en general. Y después ya en las Islas Británicas, también los Parisi, que se ve que se habían ido para allá, cruzando el charco, los Dumnoni, llamados todos Britanni en general, y mucho más al norte los, no se sabe bien, Picti, los Pictos. Si son celtas o preceltas, no se sabe bien, es un pueblo muy oscuro en cuanto a la filiación. Y un lugar al cual los romanos no llegan, porque no llegan a invadir, no llegan ni a invadir ni a conquistar, sí llegan a explorar en algún punto, ¿no? Saben de su existencia, y saben, pero no hay ningún asentamiento romano antiguo, ni ninguna injerencia militar, que es Hibernia, o sea, Irlanda, donde habitan los Scoti, los escotos, cosa que después va a quedar como nombre de Escocia y no de Irlanda, ¿no? Por una invasión que hacen los Scoti al norte de la isla de Gran Bretaña. Lo cierto es que para lo que vale para la Edad Media, y es lo que va a valer hasta la modernidad, cuando se habla de naciones celtas se sabe que los galos, y en España también los celtas, ¿no? Están celtas de diferentes ramas, algunos mezclados con un pueblo autóctono, los íberos o iberos, como dicen algunos. Entonces se habla de los celtíberos, que parece que son un pueblo híbrido, y los lusitanos, ¿no? Entre otros. Pero digamos, los celtas que tienen peso cultural en la Edad Media como primero lingüístico, es decir, del cual está la lengua registrada, por lo tanto cultural y en segunda instancia literario, son lo que conocemos como las naciones celtas, y que quedan hasta la modernidad, hasta bien entrado el siglo XX. Aún hoy en día se las reivindica y se las conoce como naciones celtas, aunque en algunos casos con la lengua, por ejemplo, muy disminuida, ¿no? A su mínima expresión. ¿Cuáles son estas naciones celtas? Bueno, de dos ramas, ¿no? Por un lado, la rama que se llama britónica, que es la que tiene su origen en la isla de Bretaña, ya la habían llamado así los romanos, o Britia, la llamaban también. Procopio habla de una isla misteriosa que se llama Britia, según la cual, según muchos, es la isla de los muertos. Allí hay unos habitantes extraños que reciben las almas de los muertos, ¿no? Entonces ya se mezcla, ¿no? La leyenda con la realidad, y es como una especie de otro mundo, de trasmundo, muy propio del gusto celta, pero hablando de la isla de Bretaña. Bueno, esta Britia o Britania, sus habitantes celtas son, en principio toda la isla de Gran Bretaña es celta, los galeses, lo que conocemos como Gales, los habitantes de Cornwall, o sea, de la península de Cornualles, ¿no? En castellano, pero bueno, en inglés suena mejor, Cornwall, esa península bien al sur de la isla de Gran Bretaña, de Irlanda, gaélico, que dicho así solo es el escocés, hablado actualmente por el 1% de la población de Escocia, o sea, bastante poquito, sobre todo en las Islas Hébridas, o sea, las islas que están rodeando por el lado oeste Escocia. Y el Manx, que es lo que se habla o hablaba, porque a esta altura no debe haber muchos hablantes en el medio, en la isla de Norte. Por otro lado, el galés, el córnico y el bretón. Y después hay una confusión con el tema de los nombres, ¿no? Yo se lo voy a anotar para que vean que son nombres bastante distintos, como ellos llaman a su propio idioma y a su propio país.
Y lo digo porque lo puedes llegar a ver en remeras de rugby, por ejemplo. Por ejemplo, Gales, en galés, se escribe así. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Alguien lo ha visto? Gales se dice Cambry. Se pronuncia Cambry. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del precámbrico de la prehistoria? Bueno, tiene que ver con las montañas de Cambria, periodo anterior a la orogénesis de Cambria. ¿Qué es Cambria? Esto, como lo llamaron los romanos a Gales, porque ellos se llamaban Cambri y el idioma es Cambrai. O sea que de galés la palabra, el idioma es este, Cambrai. Si van a Chubut y piden el cuadernillo hable galés, va a decir Cambrai, no va a decir galés. ¿Gales de dónde viene? Bueno, de una derivación de Wales y Welsh en inglés, que es muy interesante, que quiere decir extranjero, extraño a nosotros en anglosajón. Claro, los tipos invadieron la isla y los llamaron extranjeros a aquellos a los cuales habían invadido, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los extranjeros? Wales, ¿no? Wealas, decían. También llamaban así a los romanos, o sea, Wealas eran romanos, galeses, todo lo que no fueran ellos, ¿no? Por eso, walnut, ¿no? La nuez de Roma, ¿no? La nuez romana, los walnuts, la nuez romana. Bueno, para decir que es bastante distinto a cómo normalmente lo conocemos. Y el otro ejemplo que dice, bueno, hay muchos, los no conozco. Cornwall, el origen de la palabra es Kernew. Irlanda sí se parece un poco más, digamos, el nombre, en el sentido de que tiene Irlanda es un derivado de la palabra Ireland en inglés, que es, en realidad es Eire, llamada poéticamente Eriu. Después le voy a decir por qué. Y la lengua irlandesa gaeilge, es decir, el gaélico, ¿no? ¿Y Escocia cómo se llama aún actualmente para los escoceses? Bueno, ¿no? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. ¿Sabes? Pero no de verdad. Alba. Pero, dicho, Alba, como nosotros Alba, se escribe así, por ejemplo, en irlandés se escribe así, pero se pronuncia Alba. ¿Okay? Pero es Alba. Y Alabana es escocés. ¿Y qué hablan ellos? Gaelic. No Gaelic, sino Gaelic. Que es lo mismo, prácticamente con una TH en el medio acá. El irlandés es muy difícil, pero el escocés es mucho más difícil. Se caracteriza por poner sonidos que no tienen nada que ver y que no están escritos, ¿no? En el medio de las palabras. Es una cosa un poco rara. Y bueno, Bretaña, ¿no? Que es Bryce, Bresonnec, la lengua es como que uno estuviera hablando un francés raro, que tiene sonidos muy franceses, muy afrancesados. Y bueno, esto como para entender más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de celta, que ya dije a qué hace referencia en el mundo antiguo, y en el mundo medieval moderno es esto, son estas lenguas, son estos pueblos, con esta, perdón, bueno, no aclaré, son los celtas insulares, ¿no? Los que han quedado, es como se han ido corriendo todos hacia el oeste. ¿Por qué se han ido corriendo? Y bueno, por corrientes migratorias en principio, por sucesivas invasiones de otros pueblos después, y cuando los anglosajones invaden la isla de Bretaña, habría que decir invaden la isla de Irlanda también, lo que pasa es que ya siendo ingleses en la época de Isabel I, pero bueno, cuando en principio en la Edad Media invaden la isla de Bretaña,
También hay un movimiento hacia el oeste, se corren hacia el norte y el oeste. Queda Gales, queda Cornwall, que es la puntita de la península, bueno, queda Escocia, con todas las vicisitudes, ya están las costillas, Escocia, Inglaterra, etc. E Irlanda. Cuando Inglaterra conquista Irlanda, hace un montón de estragos, entre ellos prohibir el uso del idioma irlandés, que queda reducido a su mínima expresión. Cuando Irlanda recupera su independencia, estamos hablando ya del siglo XX, los años 1920 por ahí, ¿qué queda? Irlanda del Norte como parte todavía del Reino de Inglaterra, Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la República de Irlanda, que es el resto de Irlanda, que se llama Eire o Poblachtna Eire, es decir, República de Irlanda, cuyo idioma oficial es actualmente el irlandés, pero es el idioma minoritario, siendo idioma oficial es idioma minoritario. Bueno, esto es lo que Tolkien sabía como para empezar a hablar, porque esto es lo que sabe todo el mundo de los celtas en Inglaterra, en las Islas Británicas, llamadas Islas Británicas, ¿no? Las Islas de Bretaña y de Irlanda. Es como el conocimiento común que se tiene, ¿no? Ellos tienen, bueno, dentro del territorio del Reino de Inglaterra, tienen prácticamente todas las expresiones de los celtas, ¿no? Cornwall, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Todo pertenece, se sienten un poco herederos de los celtas, pero al mismo tiempo sin ser del todo celtas por haber venido de otro lugar, ¿no? Una cultura germánica, anglosajona, etc. Muy modificada. Lo que más impresiona a mí, siempre me impresiona en Inglaterra, son las capas de cultura distintas que hay, ¿no? Romano, celta, anglosajón, nórdico y, bueno, francés, normando, etc. Expermente, pero Tolkien tenía también los descubrimientos recientes. Entonces, cuando él habla de la ventana de colores rota y vuelta al mar, yo descubrí que no es una expresión del todo original. La encontré en muchos otros autores de esa época también. Lo celta es colorido, lo celta es trabajado, rebuscado. Lo celta participa de, por un lado, una delicadeza extrema en los objetos artísticos y de una crueldad y de lo salvaje extremo en lo bélico, ¿no? No llegan a formar ciudades propiamente dichas, pero tienen núcleos civiles con una cohesión muy grande. No tienen un rey, pero tienen caudillos muy poderosos. El arte celta, lo pictórico celta, por lo cual identifican las antiguas culturas celtas de la prehistoria, bueno, es como una constante, ¿no? El arte que es todo trabajado con volutas y animales que se muerden la cola y colores, y que yo les hubiera traído algunas imágenes, pero bueno, no era posible. Si ustedes vieron el libro de Kells, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto, los escudos trabajados, las jarras que han quedado, los diseños, bueno, y esto en poesía lo mismo, y puede resultar recargado, o sea, no es austero para nada. Bueno, no sé si ustedes saben que la poesía germánica, nórdica y bueno, anglosajona también tiene aliteración, es decir, repetición de sonidos consonánticos, no cada tanto, pero según una regla. Los celtas también tenían poesía literada según ninguna regla, es decir, bueno, aliteración donde viniera, digamos, si había más mejor, digamos, ¿no? A eso me parece que alude Tolkien cuando habla de este disgusto por la cultura celta, no porque tenga elementos feos desde el inicio, sino porque como que están mal ordenados o tienen como una sinrazón. El problema es a qué se está refiriendo Tolkien. ¿Se está refiriendo al mundo artúrico? Bueno, puede ser, porque ha hecho la crítica al mundo artúrico, pero se está refiriendo sobre todo al mundo celta anterior al Arturo, pre-artúrico. Yo les quería hablar un poquitito de esto, porque es algo que bueno, que como les decía, no se conoce normalmente, es decir, bueno, basta abrir Wikipedia y uno lo conoce, ¿no? Pero a veces uno no sabe tampoco cómo buscar, etc. Entonces, les digo muy rápidamente,
Así como hay dos ramas de las lenguas celtas, no me metí con la cuestión de las lenguas en Tolkien porque hay otros expertos acá presentes, muchos que saben mucho más que yo, pero Tolkien diseña las lenguas élficas teniendo en cuenta la relación que tiene la lengua britónica con la lengua gaélica. ¿Se acuerdan? Las lenguas de las dos ramas, o sea, Quenya, que en realidad está inspirado en el finlandés, es otra lengua, pero tiene un tipo de relación con la lengua britónica muy parecida a la que, con la lengua, perdón, Sindarin, muy parecida a la que tienen los gaélicos con los britanos, ¿no? Lo que se llama lenguas celtas Q o lenguas celtas P, ¿no? Lo que es Q en una lengua es P en otra. Y después el Sindarin, no sé si ustedes han llegado a ver algo de la lengua o aunque no la hayan estudiado, han visto escrito en textos, etcétera. Si les llama la atención cómo se modifican las palabras en Sindarin, por ejemplo, que hobbits se dice Perianath, ¿no? Pero que en algún caso habla de Ferianath o de Berianath. ¿Era Perianath? Bueno, porque el Sindarin tiene un rasgo que es puntuación inicial de palabra, que es propio de las lenguas celtas y está calcado del galés. No digo que la lengua esté calcada de galés, pero esa modalidad morfológica y sintáctica está calcada de galés. Así que bueno, la lengua la dejamos de lado y vamos al tema de las historias, ¿no? Para llegar al punto de Tirnanón, para ver qué es esto de Tirnanón, ¿no? Las historias. Bueno, acá hay una complejidad, como se imaginan, enorme. Todas las historias que tenemos las tenemos de fuentes medievales. No tenemos fuentes anteriores a las medievales literarias. Tenemos fuentes arqueológicas, escritura en alfabeto latino o en alfabeto ogámico, que es el alfabeto propio de los celtas, que ahora no voy a explicar de qué se trata, pero bueno, es un alfabeto ogámico, el ogam, pero inscripciones muy escasas, y las inscripciones en latín son inscripciones en galo, pero más que nada de nombres de lugares, y queda mucho en la toponimia. Pero de literatura nada, excepto lo que los autores romanos se dignan contar acerca de la religión, de la cultura, etc. Pero nada más. La literatura que tenemos celta es literatura de la Edad Media. ¿En qué idiomas? En gaélico, y a esta altura del partido no estamos haciendo distinción entre irlandés y escocés, que en esta época es lo mismo, exactamente. En galés, no confundan gaélico con galés, acuérdense siempre del cámbrico, ¿no? O britónico. Tenemos literatura también, pero menos cantidad, algo en bretón, muy poco, y muchísimo en latín, no por estar en latín es menos celta, ¿no? Son historias celtas, poemas, etcétera, que están en latín. En gran parte recogidas, compiladas y a veces creadas por los monjes que evangelizan Irlanda a partir de San Patricio, otro tanto con la isla de Gran Bretaña. Y después ya tenemos lo que está escrito en francés y en inglés, sus versiones medievales, ¿no? Francés antiguo sería dialecto anglo-normando o dialecto picardo, o lo que fuera, e inglés no tanto anglosajón, sino ya de la parte del inglés medio, ¿no? Después del siglo XI. ¿Qué es lo que tenemos en esas lenguas? Bueno, toda la materia artúrica, que como les dije es celta, pero toma su curso independiente. Esto digo de lo artúrico y no lo vuelvo a mencionar porque sería demasiado. Lo artúrico, sepan que tiene base celta, pero se escapa de lo celta, porque adquiere los rasgos de una mitología que ya es un comodín. Digamos, es algo que se va a ir llenando con diferentes idiomas, en diferentes culturas, en diferentes momentos. Los franceses escriben sobre Arturo y escriben literatura francesa y con seriales de amor cortés, los ingleses lo mismo, eso va a pasar a Alemania, etcétera, etcétera, va a pasar a España, va a pasar a la lengua portuguesa, esto llega hasta el Renacimiento y más centrado aún, bueno, y sigue su curso. Lo artúrico entonces tiene base en lo galés, lo británico, muy romanizado como leyenda, pero después adopta un curso independiente, o sea, se escapa del mundo celta. Es una leyenda de origen celta, pero un conjunto de leyendas, es una mitología de origen celta, pero forma un sistema que
se escapa y es como si yo hoy les hablara de la cultura grecolatina, pero refiriéndome a poemas de Garcilaso de la Vega, es decir, siglo XVI español. Y uno no iría a estudiar a los romanos a través de Garcilaso de la Vega, aunque hable de mitos grecolatinos, ¿no? Bueno, lo artúrico lo mismo, ¿no? Lo artúrico tiene origen celta, pero no basta lo artúrico para explicar los celtas, es algo que toma su curso. Así que eso es lo único que digo de Arturo. Después, en todo caso, podemos hablar más, no es que sea un experto en el tema, pero bueno, es muy fascinante ese tema también. Les quiero hablar entonces de lo que sí se conserva en lengua autóctona y de lo que sí se conserva en algo en latín. Pero no los quiero aburrir con la cuestión de las lenguas, sino con hablar de los ciclos de historias, que son muy interesantes, a pesar de lo que Tolkien diga, que están fragmentarias, etc. ¿no? Absolutamente rica es la literatura irlandesa. Mucha escrita en lengua gaélica y mucha escrita en latín. ¿Qué encontramos en esta literatura? Y desde una edad media, diría, temprana, una alta edad media, es decir, estamos hablando de alrededor del año 1000 o un poco antes, siglo IX, digamos siglo X, XI, por ahí, en cuanto a su puesta por escrito, ¿no? Y más adelante también, siglo XII, XIII, todavía más, ¿no? Siglo XII, XIII, XIV, o sea, esto es cuando se pone por escrito, pero hace referencia a una literatura muy anterior, incluso algunos dicen precristiana. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos varios ciclos que son ciclos épicos. Un ciclo que es el ciclo llamado el ciclo ultoniano o de Ulster. Otro ciclo se llama ciclo feniano. O también es una designación más antigua, pero a veces se usa todavía, oceánico. Otro ciclo que es el llamado ciclo de los reyes. Todo en literatura cuenta por escrito en época cristiana, pero esto hace alusión a reyes y personajes de la época precristiana, y esto ya sí hace referencia a reyes de Irlanda de la época cristiana. Y a esto hay que agregar una cosa muy importante que es de fuentes tardías, pero que es uno de los que más ha dado lugar a polémicas y por algunos dolores de cabeza también para los teólogos y todo el renacimiento celta, etcétera, que es el ciclo de las invasiones. En realidad tendríamos que ponerlo acá porque en el tiempo cronológico de cómo suceden los acontecimientos en el relato sería lo primero, pero bueno, lo dejé para acá, para el final, porque esto está en manuscritos del siglo XIII y XIV, ¿no? El ciclo de las invasiones. Bueno, no, de las invasiones. No hay necesidad de anotarlo. Ahora en todo caso le anoto la palabra en irlandés. ¿De qué habla todo esto? Bueno, el ciclo de las invasiones habla de una especie de mitología. ¿Por qué digo especie de mitología? Bueno, es una mitología, pero no es cosmogónica. ¿Qué habla del ciclo de las invasiones? Habla de cómo se fue poblando la isla de Irlanda. De eso es lo que habla. Habla de sucesivas invasiones que han ido poblando la isla de Irlanda. O sea, explica un origen, pero el origen de Irlanda, no el origen del mundo, ¿no? Como podría ser la mitología nórdica, ¿no? O como podría ser la mitología greco-latina. O sea, no es una cosmogonía, es una mitología del origen, pero de Irlanda. El ciclo de Ulster habla de una serie de relatos épicos que giran alrededor de un héroe en particular, de varios héroes, pero de uno en particular, del cual probablemente hayan sentido hablar, que es Cuchulainn. No es Cuchulainn, es Cuchulainn. El perro de Culan, quiere decir digo en todo caso por qué. Cuchulainn es un héroe muy interesante, es un héroe de Ulster que pelea contra el ejército de Connacht. Bueno, una cosa que no les dije, se la digo rápidamente, suponiendo que esto es Irlanda, o así,
Irlanda se divide en lo que se llama los Cuig, Coique, es decir, los 5 quintos de Irlanda, que todavía hoy siguen siendo regiones, siguen siendo jurisdicciones hoy en día administrativas, ¿no? Bueno, una de las cuales no pertenece a la República de Irlanda, ¿no? Una es Ulster, otra es Connacht, otra es Munster y otra es Leinster. Y en el medio, perdón, estoy hablando sin micrófono. Bueno, yo no sé usar, pero por si perdón. Sí. Habría un quinto, justamente de Irlanda, que es Meath. Bueno, no sé si quieren que los anote el nombre, pero se los anoto en irlandés. Ulster. ¿Por qué Ulster? Porque cuando invaden los vikingos le agregan ster, el sufijo ster a todas las regiones. Bueno, una característica de los nombres que le dan es Uig en irlandés, es esta zona, lo que hoy es Ulster, la república, la región irlandesa de Reino de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, es Ulster. Connacht, que en realidad ese nombre queda sin ningún cambio. Muvu o Muvan, la N cuando no es inicial se pronuncia de corto, tampoco Muvu o Muvan, y Laginus o Leinster. Esto sería Mide, es decir, el medio, y que en inglés moderno se llama Meath. En Mide está el lugar de Irlanda como centro de los reyes, etcétera, que se cree que es un lugar pre-celta porque tiene túmulos anteriores a la llegada de los celtas, etcétera, que es Tara, los reyes de Tara, que obviamente se escribe así. En realidad sería algo así como Tevir o Tevir, no sé, y quedó Tara. El ciclo ultoniano o el ciclo de Ulster tiene un héroe que se llama Cuchulainn. Cuchulainn nace en Ulster, pelea para los de Ulster, pero ¿qué pasa con Cuchulainn? En realidad, y esto algunos dicen que es lo que se ocurre acá, es que se ponen de relieve cuestiones de la antigua sociedad céltica, incluso anterior a la Edad Media. El ciclo de Ulster está en muchos poemas, en muchos textos, pero el texto más importante es la épica, el relato épico que se llama Táin Bo Cuilnie. El Táin Bo Cuilnie, que en inglés lo llaman The Cattle Raid of Cooley, o el robo del ganado de Cooley, es una historia épica que es básicamente así. La reina Maeve y el rey Ailill, reyes de Connacht, la reina Maeve era bastante hincha pelota, evidentemente, discuten a la noche acerca de quién de ellos dos, marido y mujer, esto es Maeve, Maeve discute con Ailill acerca de quién tiene más posesiones. Y Ailill dice, y bueno, yo tengo este, yo tengo el otro, y Maeve se empieza a poner mal. Entonces dice, no, yo quiero tener el toro que tienen los ultonianos. Yo quiero tener ese toro. A todo esto hay que aclarar que la sociedad irlandesa era una sociedad de base rural, que se basaba en la cría de ganado. El ganado tenía un valor sagrado. Este toro es un toro con características así sobrenaturales, como características solares. Se cree que tiene que ver con alguna antigua divinidad, etc. Y
como, digamos, base de la economía, ¿no? de Irlanda, etc. Acá no se pueden aplicar esas cuestiones sociológicas antiguas, pero sí May quiere el ganado